Buenos días, le habla la maestrante Paola Andreina Hernández Araujo, participante del tercer semestre y correspondiente al seminario Interculturalidad y Educación, liderizado por el doctor Jofre Linares. Hoy les vamos a hablar sobre cultura, identidad decolonial y afrovenezolanía. La cultura y la identidad colonial y afrovenezolana se construyen a partir de la resistencia y la preservación de las tradiciones africanas en el contexto de la esclavitud y la colonización. La identidad afrovenezolana se manifiesta a través de expresiones musicales como el tambor, danzas, gastronomía, religiosidad y otros elementos culturales que son parte integral de la vida cotidiana, especialmente en regiones como Barlovento, Curiepe, Cata y la costa del estado Vargas. La influencia africana en la cultura venezolana en cuanto a música y danza. Los tambores, como el tambor redondo y el cumaco, son instrumentos fundamentales en las festividades religiosas y celebraciones afrovenezolanas. La danza del sanjuanero, en honor a San Juan Bautista, es otra expresión importante de la herencia africana. En cuanto a la gastronomía, la influencia africana se manifiesta en la cocina venezolana con la introducción de ingredientes y técnicas culinarias propias de las culturas africanas. La religiosidad popular afrovenezolana combina elementos africanos con tradiciones católicas, dando lugar a expresiones sincréticas. La resistencia cultural, a pesar de la opresión y la imposición de la cultura occidental, los afrovenezolanos lograron preservar sus tradiciones a través de la resistencia cultural, transmitiendo sus conocimientos y expresiones de generación en generación. Cuando hablamos de la identidad decolonial, en el contexto afro-venezolano, implica un proceso de reconocimiento, valoración y reivindicación de la herencia africana en contraste con la visión eurocéntrica impuesta durante la colonia. Se trata de una construcción social que surge de la necesidad de afirmar la propia identidad y romper con los patrones de dominación y exclusión. La identidad afrovenezolana se construye a partir de la memoria histórica, la resistencia cultural y la búsqueda de un lugar propio en la sociedad venezolana, reconociendo la diversidad de sus raíces. La importancia de la cultura afrovenezolana es un componente fundamental de la identidad venezolana, enriqueciéndose la diversidad cultural del país. La preservación y promoción de la cultura afrovenezolana son esenciales para la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de todas las identidades. La educación en diversidad étnica y cultural juega un papel clave en el reconocimiento y valoración de la herencia africana en Venezuela. Quería dejar este espacio para dedicarlo a aquellos héroes y heroínas de la afrovenezolanidad, quienes con sus luchas, sus ideas y sus aportes marcaron la historia de nuestro país, muy conocidos para algunos y tal vez desconocidos para otros. Vamos a nombrar algunos de ellos a continuación. Hablamos de las heroínas Hipólita y Matea Bolívar. Estuvieron con el niño Simón Bolívar desde la temprana edad del futuro libertador. Hipólita lo adoptó como su propio hijo, mientras Matea lo atendía como a un hermanito, a quien le enseña lo bueno y lo malo que depara la vida. Las dos acompañaron en el penoso dolor cuando en 1803 muere su esposa María Teresa del Toro de la Casa, el Ingenio en San Mateo.
Hablamos también aquí de Juan Andrés López del Rosario, llamado también Andresote. Se dice que era nativo de Valencia, estado Carabobo, hijo de un afrodescendiente y de una indígena. Fue un sambo esclavizado con una hacienda de Yagua, propiedad de un portugués. Luchó por la igualdad de los negros y de los aborígenes, contra la esclavitud y la injusticia de los españoles y de la compañía guipuzcoana, en donde una clase dominante quería mantener sus privilegios a toda costa, matando y castigando a todo aquel que no le obedeciera, no pagando el salario y manteniendo esclavizados tanto a los negros como a los aborígenes. Juana Ramírez, la avanzadora. Nace en 1790 en la hacienda cacaotera de los Ramírez Rojas en Chaguaramas, en el municipio Piar del estado Monagas. La mulata Juana Ramírez nace en el límite de cambios paradigmáticos de la sociedad mundial como la conmocionada Revolución Francesa o la Declaración de Libertad, en el comercio de esclavizados autorizada por la corona española en 1789. Leonardo Infante, nacido en Maturín, estado Monagas, en el año 1795, fue descendiente de una familia pobre, acostumbrada al rigor de la servidumbre, pero él, por una especie de inspiración sublime, tributo desde su infancia, tanto odió a la opresión como amó a la libertad. A los 15 años de edad, Infante, con toda la energía y decisión de su carácter, se manifestó adicto a la magna revolución que aseguró nuestras libertades públicas. Aquí tenemos a otro historiador, el Luis Beltrán Pietro Figueroa. Fue uno de los más importantes maestros venezolanos del siglo XX, destacado luchador por los derechos del pueblo para la educación. Debía responder al interés de la mayoría, en tal sentido habría de ser democrática, gratuita y obligatoria. Argelia Laya, nacida en Río Chico, estado Miranda, el 10 de julio de 1926. Argelia Laya, comandante Jacinta, barloventeña por los cuatro costados y orgullosa de su afrodescendencia. Es el ejemplo más alto de la participación política de la mujer venezolana en el campo de la política contemporánea. Se sumó al Partido Comunista en la política de lucha armada, uniéndose al movimiento guerrillero y pasando a la clandestinidad. Recorrió las montañas de Lara como la comandante Jacinta durante 6 años. Fabricó bombas molotov y empuñó un fusil. Esta aguerrida mujer luchaba a diario contra la injusticia social. José Leonardo Chirinos, Curimagua, Sierra de Falcón, cuna del héroe rebelde afrodescendiente José Leonardo Chirino, quizás símbolo de la integración de dos continentes, África y América. Gracias a su madre indígena y su padre negro esclavizado, unión que permitió que sus luchas antiesclavistas también se extendieran a otros grupos étnicos. Su interés por los legados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, se manifestó en su pensamiento y su acción. El proceso liberador e independentista de Haití sirvió de inspiración para su labor revolucionaria en la Venezuela colonizada y para emprender la batalla en contra de la mano opresora. Pedro Camejo, el negro primero, nació en 1790 en San Juan de Payara, estado Apure. El apodo del negro primero que le distinguía estaba inspirado en su bravura y destreza en el manejo de la lanza. Al comienzo de la Guerra de Independencia formó parte del ejército realista. En 1816 sentó plaza en las filas republicanas en la fuerza que comandaba el general José Antonio Páez en Apure. Así tenemos otras como María Inés Páez, que era del estado Carabobo. Mujer casada con un mantuano, llevada a juicio en 1796 por atreverse a usar una alfombra para arrodillarse en misa. Privilegio exclusivo de las mantuanas. Marta Cumbale,
luchadora por la emancipación de Venezuela. Proviene de una familia de descendientes africanos esclavizados. Marta batalló en los campos de Chaguaramal y en las 5 batallas liberadoras de las sabanas de Maturín. Se desempeñó como enfermera voluntaria en la guerra. No obstante, había permanecido en el anonimato sin reconocérsele ninguno de sus grandes aportes que la convirtieron en una verdadera heroína. José Tomás León, este es del estado de Aragua, fue esclavizado de una hacienda y tapices de caña en La Victoria. Se incorpora al ejército patriota. Bueno, estos son uno de los patriotas, de los héroes y heroínas que formaron parte de la historia de Venezuela.